Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal de editorial Letra Minúscula. En este vídeo quiero hablarte del miedo al plagio. Es uno de los principales miedos que tienen la mayoría de escritores. Nosotros en nuestra editorial recibimos cada día decenas de manuscritos de autores de todo el mundo. Necesitamos esos manuscritos para hacerles un presupuesto de nuestros servicios. Y nos encontramos que muchas veces los escritores no quieren enviarnos su texto, solamente quieren enviarnos una parte, etcétera, etcétera, que tienen mucho miedo al hecho de que les puedan robar su libro. En este vídeo quiero darte consejos para intentar superar este miedo y explicarte cómo puedes evitar al máximo que esto suceda. En primer lugar, debes entender qué son los derechos de autor. Tú tienes los derechos de autor porque la ley te lo reconoce. Es decir, los derechos de autor tú no los tienes porque tengas un ISBN o porque hayas registrado tu libro en el registro de la propiedad intelectual, sino que tus derechos como autor los tienes por el simple hecho de ser el autor del libro, porque todas las legislaciones de todos los países del mundo reconocen a los autores sus derechos como autor, en todos los países o en la inmensa mayoría de países del mundo. Por lo tanto, tú no necesitas hacer nada para tener tus derechos de autor. Tú ya los tienes por el simple hecho de ser el autor del libro. Si tú escribes un libro y lo publicas en plataformas como Amazon KDP, el hecho de que el libro se haga publicado con tu nombre y se identifique el libro con tu nombre o tu seudónimo o lo que tú utilices como nombre, no sé, tu nombre o tu seudónimo, pues al identificarse ese texto con tu nombre ya tienes tus derechos de autor, por así decirlo. Es decir, la primera persona que se identifica con un texto que ha sido publicado y aparece en el nombre del autor, como nombre de autor, es el autor del libro. Y por lo tanto tú ya tienes derechos sobre ese texto que has publicado. Otra cosa distinta son el registro en el registro de la propiedad intelectual, que eso es diferente. Una cosa son los derechos de autor y otra cosa es el registro en el registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual es un modo de prueba, es decir, es una manera que tú tienes de demostrar que tú eres el autor de ese libro. Es decir, si hay un juicio, por ejemplo, tú puedes ir al juez y decirle, mira, este manuscrito registrado tal día en el registro de la propiedad intelectual con mi nombre o con este seudónimo es mío. Y es una manera de que tú puedas demostrar que ese libro es tuyo. Pero tú no necesitas registrar tu libro para tener derechos sobre el libro. Tú ya los tienes. Eso es simplemente algo que facilita en el caso de que haya un juicio, por ejemplo. Muchos escritores nos dicen si es imprescindible registrar el libro antes de enviarlo a una editorial o de publicarlo, etc. No, no es imprescindible. Mucha gente no lo registra y lo publica directamente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer el registro de propiedad intelectual público, que hay en todos los países. En España, por ejemplo, depende de cada comunidad autónoma, o un registro privado, como Safe Creative. Nosotros ofrecemos también a los clientes que publican con nosotros el registro en Safe Creative, para que de esa manera tengan un modo de prueba para demostrar que son los autores del libro. También ofrecemos a los autores que quieren un presupuesto un contrato de confidencialidad, es decir, un contrato que dice que nosotros simplemente vamos a usar ese libro para hacer un presupuesto, etcétera. Eso es una manera, de que los autores estén más tranquilos a la hora de enviarnos sus libros, para que les podamos hacer un presupuesto. Es muy importante que tú sepas en quién puedes confiar. En el mismo momento en el cual tu libro abandona tu ordenador y lo envías a alguien, que puede ser una editorial, puede ser un corrector, etcétera, en ese mismo momento el peligro del plagio o de que te roben tu libro existe. Ese peligro siempre va a existir en el momento en que tú difundes tu libro. Entonces tienes que tener confianza en la persona a la que le envías el libro. Yo creo que una editorial como nosotros, que llevamos muchísimos años en el mercado, que hemos publicado a cientos, miles de autores, jamás hemos tenido un problema de plagio, ni de problemas con textos, ni nada, y que cientos de personas han publicado y dejado una opinión positiva nuestra en Google, por ejemplo, en cualquier sitio. Claro, eso da confianza y por lo tanto las editoriales en realidad no tenemos ningún interés en plagiarle el libro a un autor.
Porque nosotros vivimos de los autores, entonces vivimos de la confianza que los autores tienen en nosotros. Por lo tanto, no tenemos ningún incentivo para plagiar a nadie. Luego, quizás, si tú envías tu texto a un corrector que está en no sé qué país, perdido, que no es el tuyo, en el tercer mundo, pues claro, ahí la confianza es mucho menor, porque tú igual no conoces a esa persona, no sabes quién es, no tienes referencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, intentemos confiar o enviar nuestro texto a personas que son de confianza o empresas que son de confianza, como puede ser la nuestra. Luego hay contratos editoriales que puedes firmar. Revisa muy bien qué contratos vas a firmar con esa editorial. Nosotros tenemos un contrato de confidencialidad solo para el envío del libro. Puedes pedirlo a otra editorial, a un corrector, etcétera, etcétera, para intentar asegurarte de que estás protegido legalmente. Pero debes saber que nadie está totalmente protegido contra el plagio. O sea, debes saber que el peligro del plagio es inevitable. Tú puedes publicar un libro en papel, porque hay gente que piensa que si publicas en papel es más difícil que plagien tu libro que si lo publicas en ebook, y eso no es verdad. Tú puedes publicar un libro en papel, tú puedes coger un escáner, escanearlo página a página, sacas un PDF, ese PDF colgarlo en internet o enviarlo a un grupo en Facebook o a un grupo en Telegram o en WhatsApp o lo que sea y difundir ese texto. Y eso se hace. Hay millones de libros en PDF circulando por internet. ¿Se puede evitar que una persona compre tu libro, lo escanee y lo difunda por internet? No. En el momento en que publicas un libro, en ebook, en papel o en cualquier otro soporte, la posibilidad de que roben tu libro, la posibilidad de que copien tu libro, la posibilidad de que plagien tu libro, la posibilidad de que pirateen tu libro, existe. Y por lo tanto es una posibilidad que debemos asumir. Si tú descubres que tu libro está siendo plagiado, alguien lo ha copiado o lo ha publicado con su nombre o lo ha pirateado o está haciendo un uso indebido de tu libro, tienes la posibilidad de presentar acciones legales. Las acciones legales tienen muchas limitaciones. Si alguien coge tu libro y lo plagia totalmente y lo publica con su nombre en Amazon o en cualquier otro sitio, bueno, tú puedes intentar denunciar a Amazon esa situación, presentarle pruebas, etc. Pero es posible que la plataforma no te haga caso porque la plataforma necesita una sentencia judicial. Entonces, si tú vives en España, por ejemplo, y una persona que vive, no sé, en Cuba, o en Corea del Norte, o en África, en cualquier país de África, en Sudán, plagia tu libro y tú quieres presentar acciones judiciales, no tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, porque la justicia española no puede actuar en esos países y no se va a crear un conflicto internacional judicial por el plagio de un libro. O sea, eso es imposible, ni van a extraditar a la persona, ni nada. Incluso conseguir extradiciones por casos de asesinatos, corrupciones, robos, etc. es muy difícil, imagínate por el plagio de un libro. Entonces, a nivel judicial, las posibilidades de acción, si la persona que ha hecho el plagio vive en un país fuera de Europa, por así decirlo, y tú vives en España, por ejemplo, son muy limitadas. Por lo tanto, es algo que es muy difícil de evitar. Sí, si tú vives en España y una persona de España plagia tu libro, copia un trozo, o lo publica con su nombre, o te lo roba, o lo piratea, o lo que sea, tienes la posibilidad de presentar acciones legales. Pero, como ya sabrás, primero, la justicia es lenta, puede tardar un primer juicio 3 años, 3 o 4 años en el caso español, es muy lenta. Luego es cara. Un abogado no va a hacer nada por menos de 2.000, 3.000 euros. O sea, no va a mover un papel por menos de 2.000, 3.000 euros. Entonces, ¿te compensa pagar 2.000, 3.000 euros para evitar que una persona haya subido el libro a Amazon con su nombre, te hayan plagiado tu libro y tu libro igual está vendiendo 10 euros al mes en Amazon y ese otro libro que te han plagiado no está vendiendo nada? ¿Te compensa meter 2.000, 3.000 euros y meterte en un juicio que la primera sentencia puede tardar 3 años y si hay recursos puede tardar entre 15 y 20 años? ¿Te compensa meterte en ese follón? Quizás no. Entonces, eso es algo que también tienes que valorar. La realidad del plagio es que, en general, es un miedo infundado.
Es decir, si tú no eres un escritor famoso, lo más probable es que muchas personas, lo más probable es que nadie quiera plagiarte, porque la gente pensará que quizás tu obra no tiene la calidad suficiente, quizás sí la tiene, pero lo más probable quizás sea que no. O la gente piense que no por el hecho de que no eres famoso, quizás tu libro es muy bueno, pero como no eres famoso la gente no te va a plagiar. Luego, si eres famoso y te plagian, lo más importante no es tanto el texto, sino como tu marca personal de autor. Es decir, yo puedo coger un libro de Stephen King, publicarlo con mi nombre y lo más probable es que no venda ni el 0,1% de lo que vende Stephen King, porque Stephen King es Stephen King y su nombre, su marca comercial, su fama, los fans que tiene, los años que lleva, etcétera, 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 eso es lo que hace que se venda el libro. Es decir, el mayor valor que tiene el autor no es tanto un texto como su marca como autor, y por lo tanto lo que vende en realidad es tu marca como autor. Otro puede plagiar mi libro y no va a vender nada porque no tiene mi marca personal como autor, no tiene mi audiencia, no tiene mi fama, no tiene mi reconocimiento por parte del público. Por lo tanto, ese plagio lo más probable es que no sirva para nada. La realidad es que obras plagiadas es algo poco habitual, y luego demostrar un plagio es difícil, a no ser que sea un plagio textual, es decir, que alguien coja tu texto, lo publique con su nombre igual. Pero si alguien se inspira en tu libro, es muy parecido, etcétera, 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 eso es algo muy difícil de demostrar. Y para demostrarlo en un juicio tendrías que contratar peritos, pagar peritos que estudiaran los dos manuscritos. Eso vale dinero, 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 tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo considero que el miedo al plagio es un miedo en el 99,9% de los casos totalmente infundado, es un miedo paralizante, es un miedo que te limita, es un miedo que no te ayuda, es un miedo irracional. Por lo tanto, céntrate en lo que es importante. ¿Qué es importante? Lo importante es hacer buenos libros. Lo importante es escribir más. Lo importante no es que una persona ha comprado tu libro y lo está vendiendo en Mercado Libre más barato porque es de segunda mano y te está robando ventas. Eso no es el problema. El problema es que no vendes lo suficiente. El problema es que no creas suficiente contenido. El problema es que no creas suficiente valor para tu audiencia. El problema es que no tienes una estrategia de marketing. El problema es que no has leído suficiente. El problema es que no escribes suficiente. El problema es que no inviertes suficiente en marketing. El problema es que tu libro no tiene suficiente calidad. Eso es lo fundamental. Lo fundamental no es que alguien no sé dónde, en no sé qué país, coge tu libro y lo publica por ahí y no vende nada. No. Olvídate del plagio, evidentemente, si alguien te plagia y ves que judicialmente puedes actuar contra esa persona, o puedes denunciarlo, o puedes intentar que saquen el libro, etcétera, 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 puedes hacerlo. Pero yo no perdería demasiado tiempo en esto, porque yo me centro en aquello que es fundamental. Yo me centro en aquello que realmente aporta valor a mi vida. Y por lo tanto, supera estos miedos irracionales y céntrate en aquello que te puede convertir en un escritor de éxito. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte, somos líderes mundiales en autoedición de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Escríbeme aquí abajo un comentario. Quiero saber si estás de acuerdo, quiero saber si te han plagiado, quiero saber si tienes miedo al plagio. Dime qué piensas sobre este tema. Y visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete, dale al me gusta, compártelo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.